Si hay una necesidad, yo creo, hoy en nuestros días, como que el cristianismo de alguna manera está siendo atacado por el enemigo. No digo que no lo ha hecho en el pasado, pero más que nunca, el cristiano hoy en día estamos batallando en mantenernos con un corazón avivado para Dios, un corazón en fuego para Dios. Oímos del pasado y sin duda alguna oímos de lo que Dios ha hecho a través de sus siervos en el pasado, y lo vemos como algo de la historia, pero no como algo que pudiera ocurrir. Y yo estoy convencido que el Dios que ha obrado en el pasado puede hacerlo en el presente y lo puede hacer en el futuro. El apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Sabes que el llamado de Dios a nuestras vidas es un don, es un regalo, un don que no merecemos. Nadie merece ser llamado al ministerio. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego de ese regalo que no mereces, que Dios ha hecho, que te ha llamado a ti. Y luego dice: por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo está la condición de tu corazón esta noche? ¿Tienes un corazón con fuego para Dios? Cansados, no hay duda. Podemos estar cansados físicamente, pero todavía tener un corazón ardiendo para Dios. Yo no conozco tu corazón, tú no conoces el mío. Yo puedo aparentar, yo puedo pretender, pero al final el único que sabe en qué condición está mi corazón es Dios. Ni siquiera yo mismo, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Y Dios responde: yo, que escudriño la mente y pruebo los corazones. Señor, te pedimos ahora que puedas hablar a través de estos minutos. Usas tu palabra, Señor, este inútil siervo, para ayudarnos, Señor, a poder entender la importancia de avivar el fuego en nuestro corazón. Señor, si en algún momento tuvimos un fuego para servirte, para caminar contigo, para vivir para ti, para consagrarnos, oh Señor, que eso pueda volver y pueda, Señor, ser avivado en nuestro corazón en el servicio a ti. Los libros, las tareas, las asignaciones nos pueden hacer de edificación, pero a la misma vez pueden ir ahogando, apagando el fuego en nuestro corazón. Que no sea ese el caso, Señor, sino que esa llama se pueda mantener ardiendo a través de un semestre, 2 semestres, 1 año, 2 años, hasta terminar el colegio, y que esa llama nunca se haya apagado. Señor, háblanos en esta noche, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. No hay duda que el salmista David, el rey David, había experimentado avivamiento en su corazón. Él había visto a Dios hacer grandes cosas, ¿verdad? Él había visto a Dios traer gran victoria. Él había visto a Dios responder oración. Él había visto a Dios obrar milagros de una manera significativa. Y hay un punto en su vida que todos conocemos, cuando ese ánimo del rey David se ha apagado. Hay un punto en su vida donde ese fuego por Dios, ¿verdad?, está ya casi volviéndose cenizas. Hay un punto en la vida de David donde ya no arde su corazón para Dios. Eso nos anima, porque si le pasó a David, nos puede pasar a nosotros. Y no hay duda que lo que quitó el fuego en el corazón de David fue el pecado. Hoy en día yo creo que una de las cosas de por qué no tenemos fuego en nuestro corazón, por qué no estamos experimentando un avivamiento personal, es por lo mismo, por causa del pecado. El no confrontar nuestro pecado, el no ver el pecado como Dios lo ve, apaga el fuego en el corazón. No importa la predicación que te pueda venir a predicar, puede resucitar, ¿verdad?, el doctor Jack Hyles, y traer un tremendo mensaje, igual no va a hacer nada si no tratas el asunto del pecado. Pueden venir los grandes evangelistas del pasado y estar viviendo tremendos tiempos, igual no va a pasar nada si no primero tratamos el asunto del pecado. Tiene que ser de aquí adentro hacia afuera.
mucha predicación, puede haber tremendas clases, tremendos maestros, tremendas enseñanzas, tremendas materias. Los mejores pastores del mundo hispano, no hay duda que pasan detrás de este púlpito, pero no va a haber un avivamiento en nuestro corazón hasta que no tratemos con el pecado. No va a haber un deseo hasta que no tratemos con el pecado. Podemos seguirlo escondiendo, podemos seguirlo excusando, podemos seguirlo tapando, podemos seguirlo poniendo a un lado, pero no va a haber avivamiento hasta que no tratemos con el pecado. La pregunta es, ¿qué vale más para ti? ¿Vale más tener un avivamiento en tu corazón, un fuego para Dios, o vale más ese pecado que está ahí escondido, ese pecado que no queremos confrontar, ese pecado que no queremos tratar con Dios, ese pecado que no queremos luchar en oración con Dios? ¿Qué vale más? Por eso es de que se está perdiendo el fuego en los colegios bíblicos, se está perdiendo el fuego en las iglesias, se está perdiendo el fuego en los obreros, porque no estamos tratando con el pecado. El problema es el pecado. Tú puedes leer todos los libros de teología que quieras, pero no va a haber avivamiento hasta que no trates el pecado. Tú puedes aprenderte todos los versículos de la Biblia y las asignaciones que se nos dan, pero no va a venir avivamiento hasta que no tratemos con el pecado. Hasta que no se trate con el pecado no puede haber avivamiento. David lo dijo en el Salmo 51:9, esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El problema soy yo. David entendió de que estaba perdiendo el avivamiento en su corazón, y a propósito, el gozo de su salvación va en relación con avivamiento, y él ya no tenía el gozo, y el gozo es un factor elemental para tener avivamiento en nuestros corazones. Tú pierdes el gozo, pierdes la fuerza, nos dice la palabra de Dios, y David empezó a experimentar una vida seca, una vida apagada, una vida sin ánimo, sin fuego, y empezó a darse cuenta que el problema era él, el problema era su pecado. Esconde de tu rostro mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No debería haber un miedo más grande que un cristiano que está buscando el avivamiento de Dios que esto. No me eches delante de mí. Deberíamos de temblar, que Dios ya no quiera saber nada de nosotros, o que Dios ya no quiera usarnos, que Dios ya no quiera ayudarnos, que Dios no quiera estar con nosotros. Eso debería de ser un miedo, y David está diciendo, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo estábamos cubriendo en la clase del libro de Hechos el otro día, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a morar de manera temporal, y cuando venía el Espíritu Santo a morar de manera temporal en un creyente, lo que esa persona hacía bajo el poder del Espíritu Santo era significativo, indescriptible, ¿verdad? No había duda que era el poder de Dios lo que estaba obrando. Y el salmista David había experimentado que era estar bajo el control del Espíritu Santo, pero también él ha entendido que por su pecado el Espíritu Santo de Dios ya no va a estar obrando de la misma manera, obrando de la manera poderosa, impactante, de una manera tan fuerte en su vida, y el miedo que él tiene es de que Dios lo haga a un lado y que ya no lo quiera usar, y el miedo que él tiene es de que Dios, ¿verdad?, saque de él el Espíritu Santo. Obviamente eso no es el caso nuestro ahora, ¿verdad? Aquellos que hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar permanentemente en nosotros, y de hecho el Espíritu Santo de Dios ya no se va a salir como el miedo que tenía David, pero el Espíritu Santo de Dios va a estar triste, va a estar contristado. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestro corazón. Hay un pecado y hermanos, todos batallamos, ¿no es cierto? Todos tenemos luchas, pero el problema es cuando hay pecado sin confesar. El problema es cuando es nuestra actitud hacia el pecado. El problema es cuando pecamos deliberadamente y es como que vas acumulándolo, vas dejándolo, y entre más el tiempo pasa, más te alejas de Dios. Estar sentado en una capilla, estar sentado en una clase, no implica estar cerca de Dios. Estar sentado en un servicio no implica estar cerca de Dios.
Tener una Biblia en tu mano y una corbata y tocar una puerta el sábado no significa que estamos cerca de Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos y no va a haber avivamiento. Podemos hacerlo por rutina, podemos hacerlo por tradición, podemos hacerlo por requerimiento, podemos hacerlo por obligación, pero no va a pasar nada significativo en nuestra vida hasta que no tratemos con nuestro pecado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista David está extrañando el ser usado por Dios, el tener ese fuego, ese avivamiento, ese ardor en su corazón, y él entiende claramente que es el pecado. Que él entiende ciertísimamente que la razón que su condición espiritual está apagada, está apática, está indiferente, está fría, es por un pecado. ¿Cuál es ese pecado? Yo no lo sé. Tal vez el Espíritu Santo de Dios te está trayendo a tu mente en esta noche. Tú muy bien sabes con lo que estás tratando. Tú muy bien sabes con lo que te estás excusando. Tú muy bien sabes qué es lo que estás tratando de evadir. Y el Espíritu Santo de Dios nos recuerda y nos dice, es esto, pero no lo estás tratando. Y hasta que no confrontemos, y hasta que no lo veamos de la manera que Dios lo ve, y no lo llamemos de la manera que Dios lo llama, y no lo reconozcamos, y arrepentidos y quebrantados vengamos al Señor, no va a venir un avivamiento. Avivamientos en el pasado han empezado cuando el pueblo de Dios cae bajo tanta convicción de pecado. Tanta convicción de pecado que públicamente cristianos empezaban a parar y arrancaban esas campañas y esos avivamientos con confesión de pecado. No hay tiempo para ir a través de toda la Biblia, pero tú lo ves en el Oseas, ¿verdad? Hablándole al pueblo, confesando pecados, y qué tremendo avivamiento vino. Y no ha cambiado la fórmula es lo mismo. Cuando es el Espíritu Santo de Dios es el que está construyendo el corazón de alguien y trayéndolo bajo convicción, bajo el peso de la convicción del Espíritu Santo, diciéndole, por esto es que no estoy obrando en tu vida, por esto es que no hay avivamiento, por esto es que no hay fuego en tu corazón. Y llega al punto donde ya no aguantas más la presión, la convicción del Espíritu Santo, y no queda más que caer sobre nuestras rodillas y confesarlo. Y aún en el pasado era de una manera pública, parándose la gente, diciendo, ya no puedo más estar viviendo en fornicación, ya no puedo más estar viviendo robando, ya no puedo más estar viviendo, no soporto más. Y el Espíritu Santo de Dios traía convicción cuando confrontaban el pecado. Hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a ver una transformación real en nuestra vida. Podemos ser, ¿verdad? Muy educados, podemos ser muy entrenados, podemos ser muy intelectuales, teológica y bíblicamente, pero no vamos a tener un impacto a menos de que no tratemos con el pecado. Cuando tratamos con el pecado, y yo creo que eso es más que obvio, sabemos qué es, sabemos cómo hacerlo, la teoría la tenemos, pero la prácticamente, lamentablemente no. Lo próximo que va a venir en un avivamiento es la oración. Habacuc 3:1 empieza diciendo, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Cuando oramos confesando pecados, arreglando asuntos con Dios, lo próximo que vamos a estar haciendo ya no es orando por nosotros, sino orando por otros. Habacuc ya no está orando por él, Habacuc está orando sobre Sigionot. Y la oración que hace Habacuc en el versículo 2 es, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Sí, ese es el asunto, hermanos, que oímos la palabra de Dios, pero no tememos. Oímos, y vaya si no oímos palabra de Dios, pero no hay temor en nuestro corazón. Nos da lo mismo nuestros
Nuestros oídos están pesados de escuchar. Nuestro corazón está cargado de escuchar. Y no hay temor en nosotros. Oímos, 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 oímos y no hay temor. No tememos, no reconocemos y no realizamos la grandeza de un Dios santo. No reconocemos y no realizamos la importancia de orar por un avivamiento. Oración del profeta Habacuc sobre Sillonot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, y aquí hace esta famosa oración, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Cuando tratamos con nuestro pecado y cuando vamos en confesión y de veras nuestro corazón, ¿verdad?, se pone ahí frente a Dios, al cabo Dios conoce nuestra vida, ¿no? A Dios no lo podemos engañar. Quienes nos engañamos o tratamos de engañar somos nosotros mismos. Pero cuando le decimos al Señor exactamente, sin ocultar, sin excusar, lo próximo que va a venir, hermanos, en nuestro corazón es un deseo de orar por un avivamiento, para que Dios haga algo. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que oramos para que Dios traiga un avivamiento? ¿Cuándo fue la última vez que oramos desesperadamente diciéndole al Señor, Señor, aviva tu obra? No oramos aviva tu obra porque primero no hemos orado avívame a mí. ¿Cómo voy a orar aviva tu obra cuando yo estoy muerto, cuando yo estoy apagado? A mí, no te sientas mal, yo he estado ahí, donde no oramos, Señor, obra en una manera grande, obra de una manera especial. Tú puedes hacer grandes cosas, Señor, tú puedes salvar a pecadores, tú puedes traer un avivamiento, Señor, tú puedes poner a la gente bajo convicción de tu Santo Espíritu y ver a muchos venir a tus pies. Para Dios, hermanos, Dios todavía no ha cambiado. Dios puede hacer algo grande contigo. A pesar de ti, a pesar de mí. Mi Dios está vivo. Y tú y yo tenemos que estar convencidos, plenamente convencidos de que hay un Dios real en los cielos, que si te ha llamado al ministerio en este tiempo, en estos días, es porque Él te quiere y te puede usar. Para Dios no hay nada imposible. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oramos para que Dios avivara su obra en medio de los tiempos? Nos quejamos de los tiempos, pero no oramos por un avivamiento en estos tiempos. Hacemos análisis, estadísticas, y hacemos estudios y comparaciones de cómo está la condición moral, espiritual, política de la situación. Y nos enfocamos tanto en medio de los tiempos en los cuales estamos viviendo y poco nos enfocamos en que Dios obre en medio de estos tiempos. No estoy en contra de que hagamos análisis, investigación y que veamos la condición de la nación. Yo creo que es obvia. No toma mucho para saber en qué condición está la nación. Es fácil saber. El asunto de la condición de una nación en decadencia y en el pecado, hermanos, no es un problema del mundano, es un problema del cristiano sin avivamiento. La razón que la nación está en la condición que está no es por las bancas, es por el púlpito. No son las bancas, son los púlpitos de hombres de Dios que fueron llamados por Dios, que dejaron de rogar por un avivamiento. Dejaron de rogar por su ciudad, por sus sillonots. Dejaron de pedirle a Dios. Y no por algo la condición de la nación está como está. Tiempos peligrosos, tiempos perversos, tiempos apáticos. Y yo entiendo, parte de las señales de los últimos tiempos. Es más, Cristo lo dijo. En los últimos tiempos, en los últimos días, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Pero no es diferente a otros días, hermanos. Te recordarás cómo dice la palabra de Dios en la
condición en que estaba la humanidad en los días de Noé. Tanta era la perversidad que Dios mismo se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió raer sobre la faz de la tierra aún hasta las bestias y los animales. Había perversidad, había violencia. Para los días de Noé probablemente nada diferente a lo que vivimos hoy en día. Pero alguien decidió tener un avivamiento. Alguien decidió cambiar el rumbo de su generación. Alguien decidió marcar y ser la diferencia. Alguien decidió, voy a buscar a Dios y voy a buscar que Dios haga una obra grande. Qué impacto el que tuvo que un Noé, ¿verdad?, se parara firme por Dios. Qué impacto tuvo. Y de la misma manera, Dios está buscando solo uno. Dios está buscando uno. Dios está buscando una. Yo, hermano. Sí, pero no para predicar. A lo mejor Dios quiere que tú seas una mamá como la que tuvieron los Wesleys. A lo mejor Dios quiere que seas una mamá como la que tuvo Moody, Pastor Hiles, siervos de Dios que cuando miraban a sus hijos, siervas de Dios que cuando miraban a sus hijos decían, bueno, puede llegar a ser un varón de Dios. La cosa es que ocurra algo y que pase un avivamiento. O ya te conformaste de estar en el promedio, ya nos conformamos de ser promedios y el promedio lamentablemente está muy bajo. Si no es que ya hemos llegado en algunos de nuestros casos a un nivel ya casi mediocre. Yo no conozco tu corazón. Tú lo sabes. ¿Cuál es el promedio? Nos conformamos, nos moldeamos, nos rendimos. O hubiera alguien que dijera, yo creo que esto es serio y por algo Dios nos llamó en este tiempo. Mira, hermano, gloria a Dios por otros lugares donde Dios está llamando siervos y siervas de Él. Qué bendición. Pero te puedo ser sincero, a través de la Biblia tú vas a encontrar que Dios hizo grandes cosas, no con grupos grandes, con grupos pequeños. ¿No fueron 12 los que transformaron el mundo de su entonces? ¿No fueron 300 los que tuvieron victoria sobre miles y miles de madianitas? No dice Salmo 8, de la boca de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos sobra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú fundaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿No fue un David tumbando un Goliat y trayendo victoria sobre miles de filisteos? ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? Vas a salir o vamos a salir de ese estado de pasividad y de confort y buscar al Señor y decirle, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, pero para eso empieza avivándome a mí. Hazla conocer, Señor. En la ira, acuérdate de la misericordia. Avivamiento viene cuando confesamos nuestros pecados. Avivamiento viene cuando hay un pueblo, hay alguien orando, rogando que Dios haga algo en medio de los tiempos y busca consagrarse y busca enfocarse y busca comprometerse y busca santificarse para que Dios pueda hacer algo. El avivamiento viene cuando rogamos por la salvación de los perdidos. Eran tiempos duros,
muy duros para Jeremías. El Señor le dice a Jeremías, mira, no va a ser fácil, Jeremías, va a ser complicado. Mira con la clase de gente que te voy a mandar a hablar. Jeremías 1, 15. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y en contra de todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incenciaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Capítulo 1, versículo 17. Mira qué tipo de gente la que él le va a hablar. Llenos de maldad, duros de corazón. Versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra. Tú solo, Jeremías, tú solo. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti. ¿Qué tipo de predicación esa, no? ¿Qué tipo de congregación esa? Pero no te vencerán, porque porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Capítulo 9, versículo 1, Jeremías. Capítulo 8, versículo 18, unos pasajes antes, dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No es esta Jehová, Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué carga la que tenía Jeremías por su gente que no estaba siendo salva. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad. No hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y el capítulo 9, versículo 1, Jeremías abre su corazón y dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Avivamiento viene cuando rogamos por la salvación de los perdidos, cuando hay una carga, cuando hay lágrimas, cuando hay un ruego, cuando hay agonía por los pecadores. ¿Sabes por qué oramos tú y yo? ¿Sabes por qué lloramos tú y yo? Por lo que me hicieron, hermano. Y de esta depre no salgo. Y en eso se enfoca nuestra oración muchas veces. Las injusticias, Señor. ¿O no? ¿O no? Y de esa oración no salimos. Por eso es que no viene avivamiento. Porque muchas veces se trata de mí. Cómo yo me siento. Cómo yo. Y todo es hacia acá. Jeremías dice: oh, si mi cabeza se volviere fuentes, lloraría, derramaría lágrimas por la condición de las hijas de mi pueblo. Cuando viene un avivamiento, cuando vemos claramente y estamos bajo convicción de nuestro pecado, cuando nuestra oración es porque Dios traiga un avivamiento, cuando viene una carga y vienen lágrimas por ver pecadores que van camino al infierno, a mí me sacude cada vez que oigo al pastor decir: ¿de veras crees que hay un infierno?
Eso pega. Y luego nos dice, porque si de veras creyeras que hay un infierno, le hablarías a otros de Cristo. Yo no sé si eso te hace a ti pensar, pero dices, ¿de veras, Señor, que yo creo que hay? Porque lo digo en teoría, pero en la práctica es otra cosa. Sí, te das cuenta, hermano. Yo no estoy en contra de un sistema, yo no estoy en contra de reportes, pero esto va más allá que un reporte. Tú puedes poner, el papel aguanta con todo, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Si lo estoy haciendo por rutina, si lo estoy haciendo porque tengo que hacer esto, si no me meten multa, y ahí te pesa. Eso está diciendo que tú y yo necesitamos un avivamiento, que tú y yo necesitamos que Dios nos despierte, que tú y yo necesitamos un aceite fresco, que Dios pueda hacer algo diferente, que llegue al punto donde tú y yo lleguemos a decir, Señor, ya me cansé de vivir así, ya me cansé, Señor, de no verte a ti obrar en mi corazón y no ver la claridad y la seriedad que esto es. Moisés va a Jehová y le dice, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¡Wow! ¡Qué corazón el de Moisés! No por algo Dios lo usó, para llegar al punto de decir, Señor, ráeme a mí si es necesario, quítame del libro de la vida, pero que este pueblo sea salvo, Señor. Esa es la clase de corazones que Dios anda buscando. Jeremías dijo, oh, si mis ojos fuesen lágrimas, mis ojos fuesen fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Moisés dijo, te ruego por este pueblo que ha cometido este gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Te ruego, Señor, si no, ráeme de tu libro que has escrito. Pablo lo puso de esta manera. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Por eso es de que vino un gran avivamiento. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Oh, wow, el Señor Jesús. Por algo Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Un avivamiento. ¿Está tu alma caminando en un desierto seco, frío? Cansados, todos podemos estar cansados. Pero tú muy bien sabes cuando ya no es cansancio físico. Tú muy bien sabes y yo sé cuando nuestro corazón ha dejado de arder, cuando se ha apagado el fuego. Cansados, pues sí, cansa trabajar, no hay duda. Pero hay otro cansancio, cuando necesitamos que Dios prenda un fuego en nuestro corazón. Vio tal vez Pablo a Timoteo que, ¿verdad? No sé, tal vez estaba muy ocupado llevando a cabo la obra del ministerio y le dice, Timoteo, te aconsejo algo, aviva el fuego, vuélvelo a avivar. Te aconsejo eso. Actividad física no significa avivamiento. Una agenda llena, un horario bien apretado no significa necesariamente avivamiento. Un conocimiento
profundo de la Biblia no meramente significa avivamiento, aunque no estamos en contra de eso. Tiene que haber algo más. Tiene que haber alguien que diga, ya, la verdad, si hay algo más, yo lo quiero conocer. Si hay algo más, no sé del resto, no puedo hablar por mis compañeros, cada quien dará cuentas, pero Señor, si tú quieres hacer algo, aquí estoy. No tengo mucho, pero aquí estoy. Tengo mis limitaciones, pero aquí estoy. Aviva ese fuego, Señor, en mi corazón. Cada